¿Qué dirían si les ofrecen un empleo? Para hacer las compras, cocinar, lavar la ropa, planchar, limpiar, llevar a los niños a la escuela, ayudarlos con los deberes y en caso de que se enfermen, llevarlos al hospital. Imaginen que les ofrecen hacer todo eso los 7 días de la semana, sin aportes jubilatorios, sin licencias en caso de enfermedad y en forma gratuita. Sí, en forma gratuita. El panorama sería aún más exigente si en ese hogar hubiesen no solo niños, sino también personas adultas que necesitan asistencia. Parece una locura que alguien acepte ese trabajo, ¿verdad? Sin embargo, esa es la situación a la que han estado expuestas una buena parte de las mujeres de América Latina al asignárseles en forma exclusiva todos los trabajos de cuidado del hogar, ese amplio abanico de actividades necesarias para el bienestar físico, emocional y afectivo de una familia. Estas actividades no solo han recaído mayoritariamente sobre las mujeres, sino que no han sido reconocidas como un verdadero trabajo. Esto ha atentado contra sus opciones laborales, su autonomía económica y su bienestar, a la vez que ha potenciado las desigualdades entre las propias mujeres. Las que integran hogares de mayores ingresos pueden contratar a otras personas, generalmente una mujer, para que realicen las tareas domésticas y de cuidado, mientras que aquellas que integran hogares pobres deben realizar extenuantes doble o triple jornadas de trabajo o incluso se ven del todo impedidas de generar ingresos, lo cual refuerza su situación de pobreza. Los cambios que se han producido en los últimos 30 años, tanto en las familias como en el mercado laboral, no han alterado, sin embargo, la clásica división sexual del trabajo doméstico. Combatir la desigualdad que experimenta la región latinoamericana necesariamente exige que las políticas públicas y la sociedad aborden la organización social de los cuidados de una forma distinta. Hay algunos avances que se los contaré al final de todo, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. A lo largo de la historia, el cuidado familiar fue considerado esencialmente un trabajo femenino. El sistema capitalista y un fuerte machismo dieron lugar a un único modelo de familia y de pareja, heterosexual, monógama, unida legalmente en matrimonio y para toda la vida. En ese modelo de familia había roles muy definidos para hombres y para mujeres. Los hombres eran considerados los proveedores de los ingresos familiares y las mujeres las encargadas del cuidado familiar, de la limpieza del hogar y de preparar los alimentos. Las mujeres eran, antes que todo, madres, y las madres las mejores cuidadoras posibles. Pero este modelo de familia entró en crisis en las últimas décadas. Uno de los procesos socioeconómicos más intensos del último cuarto del siglo en América Latina ha sido la masiva incorporación de las mujeres al mercado del trabajo. Sin embargo, este proceso no supuso cambios hacia el interior de los hogares. El tiempo que los varones dedican a las tareas domésticas y de cuidados prácticamente no se alteró. Las tareas de crianza y de cuidado recaen con muchísima más fuerza sobre los hombros de las mujeres que sobre los hombros de los varones. La única encuesta sobre el uso del tiempo en Argentina muestra que las mujeres ocupan casi el doble del tiempo que los varones en este tipo de tareas. Esto ha generado una doble jornada de trabajo para las mujeres, en el ámbito público y en el ámbito doméstico del hogar. En promedio, las mujeres argentinas dedican 6 horas 40 todos los días a las tareas de crianza y de cuidado, a las que se suman todas las horas que trabajan fuera del hogar. Pero esas realidades no son iguales en todos los niveles socioeconómicos. Es decir, no todas las mujeres han podido incorporarse al mercado del trabajo de la misma forma. Entre aquellas mujeres que han logrado concluir estudios terciarios o universitarios, prácticamente un 70% ha podido incorporarse al mundo del trabajo. En cambio, entre aquellas mujeres que apenas han podido concluir sus estudios primarios o han logrado tan solo 9 años de educación, esa cifra se reduce al 45%. Es decir, la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo ha variado significativamente según estas mujeres integren hogares de bajos ingresos u hogares de ingresos medios o medios altos. Esto no se debe a preferencias u opciones de las mujeres, sino a condiciones estructurales de sus familias. En efecto, que las mujeres pobres participen en menor medida del trabajo asalariado se debe a la carga de trabajo no remunerado al interior de los hogares.
Mientras que en promedio las mujeres argentinas dedican 6 horas 40 todos los días a las tareas de crianza y de cuidado, entre aquellas que integran el 20% más pobre de la población, esa carga horaria se eleva a 8 horas y media todos los días. Tienen que dedicar más tiempo porque en los contextos en los que viven es más difícil gestionar el cuidado. No hay cloacas ni agua potable, lo que hace que los chicos se enfermen más y tengan que llevarlos más seguido al hospital. Los barrios en los que habitan suelen estar más alejados del centro, lo que hace que pierdan más tiempo para trasladarse de un lugar a otro. Toman colectivos en vez de remises y muchas veces carecen de electrodomésticos que faciliten las tareas, como por ejemplo lavar ropas. Para las mujeres pobres, las responsabilidades de los cuidados constituyen fuertes barreras para el ingreso al mercado del trabajo, precisamente por la dificultad de conciliar maternidad con trabajo remunerado. Y dado que la probabilidad de superar la pobreza es proporcional a la presencia de más de un ingreso en las familias, la no participación laboral femenina agrava la pobreza y la desigualdad social de esos hogares. Por otra parte, la mayoría de las mujeres pobres que consiguen trabajo lo hacen en condiciones muy precarias. Generalmente son trabajos informales, mal remunerados y sin derechos. Y en los hogares monoparentales encabezados por mujeres, la doble responsabilidad de proveer cuidados e ingresos provoca que generalmente uno de los hijos tenga que asumir el rol de cuidador o cuidadora. Según el CIPEC, 3 de cada 4 niños que no trabajan ni estudian son chicas que tienen a su cargo el cuidado de sus hermanos, de sus abuelos o de sus propios hijos. Aún hoy existe una conciencia muy generalizada de que los asuntos relativos a las tareas de cuidado son un problema privado y no público. Es decir, que cada familia tiene que resolverlos internamente. Los estados, las políticas públicas y los varones han permanecido casi siempre ajenos a este tema. En la mayoría de los casos, son las mujeres quienes, de distinta manera, enfrentan el problema. Esto obviamente no es igual en todos los estratos socioeconómicos. Aquellas familias que tienen ingresos medios o medios altos pueden contratar a otra persona, generalmente otra mujer, para que realice esas tareas. En otras ocasiones se acude a la ayuda de un familiar, generalmente otra mujer, y finalmente, las más pobres deben hacer malabares para conciliar el trabajo doméstico no remunerado con el trabajo fuera del hogar. En todos los casos hay un denominador común. En cualquiera de sus modalidades, el trabajo doméstico es casi siempre precario e informal. Según la Organización Internacional del Trabajo, casi 2 de cada 3 personas que trabajan en el servicio doméstico lo hacen en la informalidad y con un salario que es inferior al que marca la legislación. Esto implica desconocer la relevancia que tienen estas tareas, porque la crianza y los cuidados son 2 de las funciones sociales más importantes, por lo que deberían estar distribuidas y aseguradas de modo tal que todos nos hagamos cargo. Revertir esta situación requiere involucrar a los varones y al Estado a través de políticas de corresponsabilidad en materia de trabajos domésticos y de cuidado. Hay por lo menos 4 políticas públicas imprescindibles. Por un lado, transferencias a los hogares que tienen hijos menores de edad para que uno de los progenitores pueda quedarse a cargo del cuidado o bien delegar esa responsabilidad en otra persona y de manera remunerada. En segundo lugar, licencias por parto y también por cuidados tempranos, tanto para padres como para madres. En tercer lugar, los sistemas institucionales de cuidado, como por ejemplo guarderías a cargo del Estado para los niños muy pequeños y en edad preescolar. Y finalmente, reconocer que el trabajo doméstico y de cuidados es un verdadero trabajo que necesita toda la protección legal, incluida la de seguridad social. En cada uno de estos temas se han dado algunos avances, aunque todavía insuficientes. Actualmente la mayoría de los países de la región tienen determinadas formas de transferencias para familias con niños o niñas en función de los ingresos, aunque ese valor casi siempre es muy bajo e insuficiente. Respecto a las licencias de maternidad, si bien todos los países de la región las reconocen, la mayoría ofrecen menos de las 14 semanas que recomienda la Organización Internacional del Trabajo.
Además, son muy limitadas o inexistentes para algunos sectores en particular, como trabajadoras domésticas, trabajadoras subcontratadas, contratos temporales o informales. A su vez, las licencias por paternidad son muy limitadas. Usualmente varían entre 2 y 4 días, con lo cual le estamos diciendo a los varones que ellos tienen que cuidar su trabajo y a las mujeres que ellas tienen que cuidar a los hijos. Y peor aún, le estamos diciendo a las empresas que tienen que contratar a varones. Chile es un ejemplo destacado, con permisos de maternidad de 24 semanas y la posibilidad de transferir el beneficio a los padres después de la 7ª semana del parto y durante un periodo máximo de 3 meses. Uruguay también sobresale al haber creado un permiso parental compartido y completamente remunerado que permite a la madre o al padre trabajar medio día hasta que el niño o niña cumpla los 6 meses de edad. En tanto que los servicios públicos de cuidado de niños y niñas son aún muy insuficientes en nuestros continentes y estamos muy lejos de los niveles de Europa o de los países más desarrollados. Únicamente Cuba y México han logrado en esta materia servicios casi universales, pero en el resto del continente únicamente el 5% de los niños y de las niñas que tienen entre 0 y 3 años asisten a guarderías estatales. Finalmente, la cuarta política pública es reconocer que el trabajo doméstico es un verdadero empleo y que debe estar dotado de todas las protecciones legales. En España, por ejemplo, a los fines de calcular la jubilación, se toman como años trabajados aquellos que un miembro de la familia destinó a las tareas domésticas y de cuidado. Por su parte, Argentina, a partir del año 2004, introdujo una alternativa en el sistema de pensiones y jubilaciones conocida como moratoria previsional, por la cual se estableció que las personas que han trabajado por 30 años pero no han contribuido a la seguridad social pueden aún así recibir pensiones por vejez. Son las llamadas jubilaciones de ama de casa. Y el hecho de que aún un sector de la dirigencia y la sociedad critique esa medida, aduciendo que es injusto que quien no trabajó cobre una jubilación, demuestra el largo camino que resta para que se reconozca el valor de las tareas de cuidado que se realizan al interior de los hogares. Dada la especial naturaleza de estas tareas, que generalmente están basadas en un vínculo muy estrecho entre quien cuida y quien es cuidado, frecuentemente se las ha considerado como tareas desinteresadas o basadas únicamente en el amor, lo cual ha contribuido a invisibilizarlas como un verdadero empleo y a desconocer el alto valor económico que tienen. Y en realidad tienen un importantísimo valor no solamente para las familias, sino para las economías nacionales. Según un estudio de la CEPAL, si no fuese por todo el trabajo que realizan estas mujeres, la pobreza en América Latina sería un 10% mayor. Y para muchos niños y niñas, las tareas que realizan sus madres de manera exclusiva es casi la única red de contención social. Gala Díaz Langú señala que una mayor inversión en infraestructura y en un sistema de cuidados estatales podría asegurarnos de que todas las chicas y chicos tengan buenas oportunidades desde los primeros momentos de vida. También podría mejorar la situación de las familias que están en la pobreza, ya que todos los adultos de esas familias podrían disponer del tiempo necesario para tener un trabajo remunerado. Y se pregunta de forma retórica, ¿de dónde saldrían esos trabajos? Responde diciendo que podrían generarse a partir de la misma inversión en cuidados. Por ejemplo, garantizar que 2/3 partes de los chicos que hoy tienen menos de 4 años asistan a un espacio de crianza, enseñanza o cuidado generaría casi 1.300.000 puestos de trabajo, ya que se necesitarían personas que trabajen en la construcción de esos espacios, que eduquen, que cuiden, que cocinen, etc. Estima que esto haría crecer la economía en un 5,3% del Producto Bruto Interno en un periodo de 4 años. ¿Ves que podemos ser una sociedad más igual, justa y con trabajo? Y es que ya dijimos que somos pobres fundamentalmente porque somos desiguales.